Santiago Cafiero, jefe de gabinete de la Nación. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por su tiempo. No, está bien. Bueno, ¿cómo estamos, Cafiero? Pregunta amplia esa, ¿no? Sí, pregunta antes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Corresponde con un gobierno muy activo, tratando de desarrollar todas las herramientas que tenemos a mano y creando las que no tenemos para salir adelante. De eso se trata. A la política hay que exigirle y a los políticos hay que exigirle que tengan respuestas. Y las respuestas se traducen en políticas públicas, no en respuestas a medias, digamos, no en respuestas dialogadas, sino que haya un sustento. Y me parece que ahí nosotros tenemos un testimonio claro en este tiempo, en este tiempo que nos tocó, como dice el presidente, el tiempo que nos tocó en suerte, y me parece que ahí tenemos un testimonio con una gran batería de políticas públicas que hemos desarrollado en todo este año. Cafiero, ¿cómo le va? Buen día, Gonzalo. Así acá estoy leyendo la encuesta de Poliarquía esta semana. Digo que Poliarquía hace como todas las semanas un relevamiento. El de esta semana, la verdad que quizás usted lo vio, el primer gráfico es el que pregunta si usted aprueba o desaprueba lo que se está haciendo en el gobierno con relación al coronavirus. Hay una recta color verde que es la que marca la aprobación y una roja que marca la desaprobación. En el mes de marzo había 82% de aprobación y 8% de desaprobación. Era tremendo el abismo que había en favor de lo que hacía el gobierno a nivel nacional, no digo con respecto al coronavirus, no con respecto al resto de las cosas. Y hoy la verdad que el 47% de los encuestados por Poliarquía marca que, digamos, ya no quiere más la cuarentena. Y el 43% marca a favor. ¿Esto ustedes lo perciben en el gobierno? ¿Y esto, digamos, marca el rumbo de las políticas públicas de las que usted habla para poder hacer lo que la gente pide? No, jamás vamos a hacer, que los argentinos se queden tranquilos, que jamás vamos a hacer o a tomar una decisión política a partir de una encuesta de Poliarquía, pero sí creo que evidentemente cuando nosotros arrancamos las primeras medidas de aislamiento, allá por el mes de marzo, era todo más novedoso, por ponerlo en algún punto, y esas medidas que nos fueron permitiendo ganar tiempo en dos direcciones. Primero, fortalecer el sistema de salud, y ahí es que pudimos construir los 12 hospitales modulares, invertimos 45.000 millones de pesos en toda la infraestructura hospitalaria y también en insumos. Nos permitió equiparnos y nos permitió también que los trabajadores y trabajadoras de la salud se capaciten y vayan conociendo cada vez más cómo tratar a un paciente con coronavirus. Todo ese tiempo, obviamente, se fue aprovechando, pero también es cierto que fue de alguna manera desgastando, porque la pandemia nos sacó a todos algo, esa es la realidad, a todos. Algunas cuestiones materiales, a otros familias, a otros amigos, a otros abrazos que nos dimos, a otros vínculos, a todos nos fue sacando algo. Y eso produce, obviamente, una angustia muy grande en la gente. Esa angustia se canaliza, creo yo, en dos direcciones. Una es la necesidad de que haya alguna respuesta mayor, pero acá todavía, al día de hoy, la vacuna está por llegar y el tratamiento también, digamos, pero así estamos, digamos, así está el mundo. Hoy, con el diario del lunes. Y por otro lado, creo que lo que se refleja también ahí, es alguna expresión más política o politizada, que lo que busca es dañar al gobierno y provocar este tipo de manifestaciones que después, cuando uno lee las consignas con las que se marcha, son marchas claramente muy amplias, ¿no? ¿Y quién quiere dañar al gobierno, Cafiero? ¿Cómo? ¿Quién quiere dañar al gobierno? La oposición, claramente. Están llamando si vos tenés una oposición que te dice que descree las medidas, que pone en cuestionamiento las medidas de cuidado, que ponen en cuestionamiento la ciencia, que ponen en cuestionamiento a las elecciones del año pasado, que dice que el año que viene hay que sustituir al gobierno y convoca estas marchas. Pero ese es un sector minoritario, Santiago. Digo, es como los que dentro de tu gobierno bancan a Venezuela, cuando saben, digamos, son sectores muy chiquititos en la política.
Pensé que era la presidenta del PRO la que decía eso. Sí, pero no representa a la mayor parte de la oposición, Patricia Bullrich. Larreta firmó la solicitada bancando las medidas que tomó el gobierno y es el jefe político de ese espacio, digamos, hoy en gestión. Sí, mira, yo pensé, mira, Macri salió con unas declaraciones diciendo que hay que manifestarse, que es importante la libertad y no sé qué. La verdad que yo no coincido con lo que vos estás diciendo. Pero Gerardo Morales, después de la reunión con el presidente, dijo que no está a favor de la marcha de mañana, y es también un gobernador opositor. Sí, pero el presidente de su partido dice también que ve un clima de desestabilización en el gobierno. O sea, digo, a ver, no quiero ponerme, no voy a hacer diván con la oposición, no es mi estilo, ni voy a hacer un análisis psicológico de la oposición. Ahora, lo que te digo es que los presidentes de los dos principales partidos de Juntos por el Cambio están con esta tesitura. Y es cierto, que no quiero ser injusto, porque también es cierto lo que vos planteás, Gonzalo. Si bien es cierto que eso es así, es cierto que también quienes tienen responsabilidad de gestión, bueno, y ahí se ve como a las claras, quienes tienen que lidiar en la gestión contra la pandemia, obviamente tienen otra actitud. Y sí, tienen otra actitud, porque lo viven en carne propia. Cafiero, hoy con el diario del lunes, usted sabe que hay mucha gente que dice al final somos el país que más cuarentena hizo y tenemos la misma cantidad de muertos y mira lo que nos está pasando y mira la cantidad de enfermos y mira cómo estamos ubicados en el mundo. Entiendo que se ha hecho lo mejor que se ha podido, porque no me entra en la cabeza que un gobierno haya pretendido otra cosa, ¿no? O sea, y porque además, como decía Gonzalo, lo hemos vivido durante todo este tiempo desde adentro, porque lo hemos sentido en el cuerpo todo esto. Pero hoy con el diario del lunes, si mira hacia atrás, ¿cambiaría algo de las decisiones que se tomaron para llegar a este número de muertos finalmente y a este número de contagiados? No, claramente que son números que evidentemente no se... A ver, el desarrollo del coronavirus en el país era algo que iba a suceder, es así. Argentina es un país con 45 millones de habitantes, con la extensión que tiene, con las particularidades que tiene. A veces se nos comparan con islas. Dicen, no, bueno, pero en Nueva Zelanda pasó no sé qué, si Nueva Zelanda viven 6 millones de personas y es una isla. Entonces digo, para compararnos a nosotros hay que ver países similares, digamos, ¿no? Y cuando uno ve países similares, lo que ve es que el comportamiento del virus ha sido muy similar. En otros lugares con mucho más gravedad. Cuando uno ve España o Francia, países que tienen casi la misma cantidad de habitantes que nosotros o similares, ve que el impacto es otro. Me parece que nosotros tenemos que poder analizar esto en un todo. El coronavirus era algo que iba a suceder en nuestro país, nosotros lo que hicimos fue ralentizarlo y ganar tiempo y recomponer un sistema de salud que estaba liquidado. Nosotros no teníamos ni siquiera Ministerio de Salud. Tuvimos que pensar que, a ver, nosotros ampliamos las unidades de terapia intensiva en este tiempo en un 41%, y vos hoy tenés zonas que están al 95% de ocupación. Quiere decir que si nosotros no hubiéramos ampliado las unidades de terapia intensiva, muy probablemente hubiera pasado lo que en otros países pasó, esas imágenes horrorosas de países desarrollados o en desarrollo por igual, que estaban sin poder brindar servicio de salud a sus habitantes y la gente muriéndose. No, yo Las imágenes en Argentina no pasaron. Eso en Argentina, la verdad es que se pudo contener a partir de un trabajo permanente, y para hacer ese trabajo la verdad es que necesitábamos tiempo. Sí, también es cierto que la economía... Ese es el tema, Santiago. No es que nosotros queremos hacer una dicotomía, pero permitime hacerte esta pregunta, pues digo, y vos lo sabés, pues te tuteo, pues aparte sos joven, y mirá, si algo que todo el mundo nos decía antes de que vos salgas a la vida pública es que te conocían, sobre todo muchos opositores, de tu laburo en los comedores, en el sector social, etc. Ahí en ese lugar recae mucha gente con mucho problema. Y los comedores se llenaron de gente también todo este tiempo, de personas de clase media que no sabían ser pobres. Te digo, eso también es una pandemia. Digo, me parece que esa crítica no es mala leche, ¿me entendés? Es una crítica de buena fe. No, a ver, esperá, los números son los números, yo no estoy negando los números de pobreza. A ver, me parece que primero hay que poder contar la película completa. Argentina viene de una crisis de balanza de pago del 2018-2019. 2018-2019 la pobreza en Argentina creció 8 puntos entre 2018 y 2019, sin pandemia, ¿no?
Sí. Y tuvimos una inflación del 53,4%, tuvimos empresas que se cerraron, tuvimos realmente ahí, en la crisis de balanza de pago 2018-2019, tuvimos una crisis muy profunda. Sobre esa crisis muy profunda asumimos nosotros, a partir de esa crisis asumimos nosotros, a meses de esa crisis viene la pandemia. O sea, la crisis global de la pandemia, a una crisis propia de un gobierno que hizo las cosas muy, muy mal, y también por eso las pagó electoralmente, pero las hizo muy, muy mal, porque evidentemente... Está bien, pero eso está clarísimo porque pero a eso se monta la pandemia. Pero eso lo sabemos, todo esto lo sabemos, Cafiero, porque lo vimos todo el proceso, y sabemos también que hoy una familia que gana 45.000 pesos en Argentina es pobre, y que esto también se llega a raíz de la cantidad de familias que se quedaron sin laburo durante estos meses, parecen años, estos meses. Igualmente, perdóname que te interrumpa, sí. Pero no, lo que te quería contar es para tener el panorama completo, pero no escapo a la pregunta que me hacían con respecto a la caída de la economía, sobre todo el segundo trimestre, que es lo que se vio. El segundo trimestre es el momento donde peor pega la pandemia, ¿no? Son los meses donde más se cerró y donde la actividad económica no estaba funcionando, donde durante el mes de abril prácticamente la actividad económica no funcionó, salvo algunos esenciales, el resto de la actividad económica prácticamente no funcionó. Sí, absolutamente. Ahí es donde más pega, ahí es obviamente donde más pega. Vamos a picar con temas porque tenemos preguntas de la gente, lo queremos aprovechar. Te quiero decir algo más, perdóname. Sí, por favor. Ahora, no nos confundamos con una cosa. Países como Uruguay, que casi no conocen el coronavirus, también tiene una caída del producto de 10 puntos, por ejemplo. Países como Brasil también tiene que tuvo otra actitud con respecto al coronavirus, tiene también caída del producto. O sea, Argentina no es excepcional en esto. Esto es lo que quiero marcar. Obviamente que nosotros tomamos una estrategia sanitaria primero y de cuidado de los ingresos y de cuidado del trabajo con otras herramientas. Pero lo cierto es que nosotros luego fuimos haciendo todas reaperturas programadas. Hoy las actividades económicas, salvo las que están muy restringidas por cuestiones epidemiológicas, como puede ser espectáculos, o relacionadas a turismo o gastronomía, que no están funcionando a pleno. Salvo eso, el resto de las actividades económicas en Argentina están todas funcionando. Vamos a es cierto lo que dice Gonzalo. Obviamente que esto pega en los sectores populares, sí, claro. Sí, por eso hemos desarrollado muchísimas herramientas de política pública para aliviar este momento. Cafiero, le vamos a hacer picadito algunas preguntas, así podemos sacarnos todas las dudas. ¿Cristina quiere cambios en el gabinete? ¿Se está planeando algún cambio en el gabinete? Los cambios en el gabinete los define el presidente, pero no hay hoy ninguna... no hay nada de evaluación, salvo los diarios, pero ya hace 7 meses que están avanzando cambios de gabinete. O sea, en el gobierno no se está discutiendo ningún cambio de gabinete hoy. No, ninguno. Bien. Pregunta con respecto al tema de Venezuela, Santiago. ¿Por qué sigue Carlos Raimundi al frente como embajador ante la OEA después de lo que hizo con un tema tan pero tan grave? Digo, te lo pregunto, insisto, con absoluta buena fe. ¿Cómo sigue Raimundi después de eso? No, porque, Raimundi fue, primero él no debía, no se estaba votando nada relacionado al tema del informe del alta comisionada de Naciones Unidas, con lo cual no tenía una implicancia su voto. Él lo que hizo fue expreso una posición que tiene que ver fundamentalmente con una posición que es compartida por todos nosotros, que era relacionada a la política de no intromisión en estos casos, no intromisión en la política interna de los países y mucho menos alentar o bloquear. Pero habló de un informe sesgado, pero lo había hecho Bachelet. Alentar. No, el informe ese no es el de Bachelet, justamente. El informe es el del Grupo de Lima, sobre el que habla Raimundo. Son 2 informes distintos. Pero en realidad es casi el mismo informe ampliado pero adjetivado por el Grupo de Lima. Eso es lo que sucedió. Y sobre eso es donde Raimundi tuvo la posición, pero no sobre el informe de Bachelet. Por eso te digo, son 2 cosas distintas. Y después, en realidad, la posición de Raimundi es una posición que nosotros venimos teniendo ya hace tiempo, que es la no intromisión en asuntos internos de los países, repudiar los bloqueos y obviamente estar en contra de las intervenciones militares. Son las 3. Ahora, lo que pasa es que lo que le sucedió a Raimundi, que quedó preso de la edición. Entonces, bueno,
pareció que decía que condenaba otro tipo de cosas, pero no fue así. ¿Qué esperan que haga la Corte Suprema de Justicia finalmente? ¿Qué fallo desearían desde el gobierno? No, desear no. Nosotros lo que pretendemos de la Corte es que si el gobierno nacional, el Estado nacional, se rigió por los parámetros que dice la Constitución para la designación de jueces, el Consejo de la Magistratura se rigió bajo los parámetros que le dicta la Constitución y el Senado de la Nación se rigió bajo los parámetros que dicta la Constitución, lo que pretendemos es que la Corte haga lo mismo. Ahora, la pregunta que me nace hacerte a raíz de eso, digo, el tema de los traslados de jueces lo han hecho todos, digo. ¿Por qué estos y no todos? No, fueron 10. Está bien, pero digo, hoy el gobierno, digamos, tiene una postura con este tipo, pero es una metodología, viste, que... No es el gobierno, no, espera. A ver, el Consejo de la Magistratura hizo todo un informe de 10 traslados que a su juicio no estaban, que en el informe que presentaban no estaban respetando lo que las acordadas de la Corte, creo que era la 7 y la acordada 4, decían con respecto a los traslados de jueces. Conforme a eso, dice, bueno, a estos 10 jueces les falta perfeccionar el traslado. Para hacer eso lo que necesitan entonces es un acuerdo del Senado. Bueno, de los 10, 7 fueron a la comisión de acuerdo y 3 no fueron. Entonces, eso obviamente los dejó inhabilitados. ¿Quedó dañada la relación con la Corte? No, es una relación institucional entre poderes. No, nosotros tampoco alentamos ningún tipo de intromisión, con lo cual, en ese sentido, siempre vamos a tener una relación institucional y de respeto con todos los poderes, con el legislativo y con el judicial también. Te quiero preguntar por el tema de la ciudad de Buenos Aires. Digo, todos los presidentes, todos, de todos los partidos, Macri incluido también, siempre hicieron uso muy polémico de lo que es el sistema de coparticipación entre la nación y la capital federal. Digo, no era el momento menos indicado para discutir esto con Horacio Rodríguez Larreta ahora. Digo, no era un tema para discutirlo de manera más horizontal cuando todo este bolonqui político en torno a la pandemia pase. Mira, a ver, para discutirlo nosotros lo estamos discutiendo desde diciembre. Obviamente que después de eso entró esa discusión que veníamos desde diciembre. Mira, en diciembre yo recuerdo conversaciones donde la gente de la ciudad dijo, bueno, no esperemos a enero porque entonces es otro ejercicio, esperamos a enero, y después fuimos así pasando los meses porque estábamos en conversaciones. Pero nosotros en todo momento habíamos planteado cuál era nuestra posición y estábamos esperando que el gobierno de la ciudad trajeran propuestas alternativas. Ahora, siempre nosotros planteamos que la asignación de recursos que se había hecho en el 2016 era una asignación de recursos arbitraria y que ni siquiera había pasado, nuevamente, no había pasado ni siquiera por el Congreso, que es como dicta la Constitución en el artículo 75. Entonces, en todo momento nosotros siempre planteamos esa idea. La ciudad planteó que iba a traer otras alternativas y esto y lo otro, pero después de eso, obviamente, después de cierto, que se fue dilatando y que claramente la pandemia tomó toda la agenda, pero la verdad es que esto era un tema que nosotros necesitábamos resolverlo y así se hizo y se llevó el proyecto al Senado para que incluso se termine de debatir ahí. Cafiero, ¿cómo se imagina que va a terminar el dólar cuando ustedes se vayan del gobierno? ¿A 2.30, 2.50, 2.70? No, mira, esa timba se la dejo a los que siempre opinan, pero la verdad que para nosotros es importante tener un tipo de cambio adecuado. Hoy nada nos indica que el tipo de cambio oficial, que es donde se rige la economía, debe estar mucho más alto de cómo está. O sea, ¿se va a mantener para ustedes, este precio se va a mantener hasta que termine el gobierno? No sé si este precio. Nosotros tenemos una progresión, por ejemplo, si uno lee el presupuesto, lo que ve es una proyección del tipo de cambio, son proyecciones macroeconómicas donde uno ve equilibrada todas las cuentas. Cuando uno ve eso, esas son las proyecciones oficiales que tenemos nosotros. Ahora, el gobierno
¿tiene alguna herramienta para que esto no pase? Te pregunto esto porque, digo, cuando esto le pasaba a Macri, digo, Alberto era muy crítico. Prácticamente pedía que llamen a los bomberos, más o menos. Creo que hoy esta semana circuló un tuit de Alberto cuando Macri tuvo una subida del dólar. Digo, ahora les está pasando más o menos lo mismo a ustedes, que el mercado les está imponiendo un dólar altísimo que hace que los argentinos perdamos todo tipo de poder adquisitivo. No, porque, a ver, la economía argentina se rige por el dólar oficial. Ese error ya lo cometió Pardegay al pensar que la economía argentina se regía por el dólar ilegal o por el dólar blue. Por eso él, ¿qué decía en 2015? No hay problema, la economía ya está, yo voy a sacar el cepo, la devaluación no va a tener impacto, y él iba a hacer una devaluación, que es la que hizo en diciembre. Esa devaluación no va a tener impacto porque la economía ya se ajusta con el dólar blue. Bueno, eso fue un error. La economía no se ajusta con el dólar blue y lo demostró él en carne propia, porque lo que hizo fue devaluar y la economía se ajustó al dólar oficial, no al dólar blue. Pero vos decís que no se ajusta al blue hoy, Santiago, ¿en serio? No, en serio no, es un dato. Pero yo digo, a mí me pasa en mi vida personal, digo, pienso en estudiar el año que viene y todos me dicen, che, ¿querés estudiar afuera? Tenés que... Claro, te parto la diferencia. Te parto la diferencia. ¿Quiero comprar un auto? No, al dólar blue. ¿Quieres que dólar blue? Todos me marcan dólar blue, nadie me dice al oficial. No lo compras en pesos, no sé, es algo que no sé. ¿Hagas desdoblamiento, Cafiero? No, pero espera, porque quiero ir con un punto porque me parece que si no queda claro. No es opinable esto, es un dato de la realidad. Ya le pasó a la Argentina. Cuando la Argentina pensó, ya hubo un gobierno que pensó que la economía se ajustaba con el dólar blue y así no fue. Tuvimos 40% de inflación durante el 2016 por pensar que la economía se ajustaba con el dólar blue. La economía argentina no se ajusta con el dólar blue, se ajusta con el dólar comercial, el dólar de importación y exportación. Bien, le preguntaba. Es eso, digamos. Hoy solo hay demanda, ¿no? No hay oferta. O sea, ¿cómo van a hacer para que la gente quiera vender dólares? Claro, a ver, ahí está el punto. El primer punto es, ¿a qué dólar se ajusta la economía argentina? Bueno, el primer punto ya está, ya Pardegay nos dio un hecho, Pardegay nos dejó una historia empírica de que el dólar comercial, de que el dólar oficial es el que ajusta la economía y no el dólar de la especulación o el dólar blue. Eso quedó claro. Eso lo dejó Pardegay como testimonio de su gestión. Ahora, lo que hoy está pasando en la Argentina claramente es un tema de oferta. Estamos todos mirando y pensando en la demanda de dólares, pero en realidad el problema hoy es un problema de oferta. Recomponer la oferta de dólares es de mediano plazo, no es instantáneo. Perdón, Cafiero, nos tenemos que proponen soluciones instantáneas. Lo que están pensando es en la demanda de dólares, que es lo que pensó Pardegay. Nos tenemos que ir a las noticias. Lo que te proponen es de valor. Cuando vos devaluás, no, pero porque si no parece todo muy... No, pero yo le quiero pedir que nos espere. Acuérdese de esa frase, ¿eh? Y te juro que cuando arrancamos con esa frase. Quiero retomar el tema del dólar. Me distraje, cheque, como me perdía. Bueno, ya circula la versión que indica que el gobierno quiere que la gente venda dólares al precio del dólar bolsa. Esto salió hoy en la tapa de los diarios. ¿Van a desdoblar el tipo de cambio? No. A ver, eso es, en realidad, a ver, lo que veníamos hablando antes. A ver, hoy todas las propuestas de muchos opinadores y, bueno, economistas y qué sé yo, muchos que traen soluciones mágicas, van por el lado de la demanda, ¿no? Entonces lo que te dicen es, no, lo que hay que hacer ahora es liberalizar el tipo de cambio, que todos puedan ir y acceder y qué sé yo. Bueno, eso no ocurre en nuestro país en este momento, no. ¿Por qué? Porque no hay oferta de dólares. Nosotros lo que tenemos que generar son políticas para que haya más oferta de dólares. Y más oferta de dólares son a mediano plazo, no hay políticas públicas que te puedan determinar una mayor oferta de dólares con una sola medida, no existe eso. Porque ¿de dónde viene la oferta de dólares? De las exportaciones, eso implica que todo el entramado productivo y exportador esté dinámico, o sea, eso implica quizás más mediano plazo, no son cosas de un día para el otro, no es una medida y con eso se destraba el tema. Obviamente que a nosotros no es un tema que nos guste, siempre lo planteamos, que son medidas transitorias hasta ir acomodando y sobre todo ir normalizando la economía,
¿qué es normalizar la economía? Bueno, generar previsibilidad. Quizás uno de los escollos más importantes que teníamos era el tema de la deuda. Bueno, eso lo pudimos despejar en un 99%, reestructuramos la deuda. Pero te puedo hacer una pregunta más a eso, Santiago. Honestamente, tener un presupuesto. Tener el presupuesto también nos implica certezas, digamos, ¿no? El presupuesto 2021 se está discutiendo en el Congreso. Está bien, pero yo te hago una pregunta y te pido honestidad brutal. Dale, si vos tenés, no sé, ponele que heredaste de tu abuelo $500.000, ponele, vamos a hacer un número ficticio. Cargas sociales, te aumentaron la luz, el agua, el gas. ¿Sabés que en cualquier momento se viene un juicio laboral y lo pagás vos, así sean 2 semanas prácticamente de una persona contratada? Tenés una inflación que está pautada entre un 30 y un 40%. ¿Te animás a invertir en Argentina hoy de verdad, como joven argentino? Sí, mira, no tengo esa suerte. Bueno, hipotéticamente, ¿invertiría en la Argentina? Te pones un bar, por ejemplo, en San Isidro y contratás bachero, mozo, seguridad. ¿Te animás a hacerlo? Pero primero te digo una cosa. No te sube ni la luz, ni el gas, ni el agua, porque esos son servicios públicos que están... Está bien, pero ya subieron, pagamos una fortuna de guita de eso, a eso me refiero. Sí, pero el año pasado, ¿no? Está bien, pero por eso digo, no es ni contra ustedes ni contra Macri. Digo, ¿vos te animás a invertir esa guita en Argentina? Pero no preguntes un caso hipotético, no me lo preguntes a mí, mira. Es que yo lo pienso por mis amigos, por la gente que tiene plata acá para generar puestos de trabajo privado. Si no, no salimos. Preguntale a Quilmes por qué invirtió $50 millones. No me lo preguntes. Pero Quilmes es una gran empresa. Yo te pregunto por la pyme, que es el 80% del entramado productivo argentino. La pyme, bueno, pero mira, vos tenés pymes textiles que están muy dinámicas, que sí están invirtiendo. Puedes hablar con la cámara textil y te van a dar estos datos. Todo el entramado de la industria del juguete también es otro entramado que viene muy dinámico. No, pero esto que le plantea Gonzalo, digo, es gobernar poniéndose en el lugar de la gente, y usted lo debe sentir todo el tiempo porque se lo deben decir todo el tiempo, Cafiero. Esto que le dice Gonzalo es la realidad del 80% Yo me imagino el asado de Santiago con sus amigos, y creo que ninguno de tus amigos, Santiago, estaría en desacuerdo conmigo. De los pibes, digo, no me refiero a los políticos, los muchachos de toda la vida, los de zona norte, digo. ¿Pero qué? Si tienen plata y la tienen que invertir acá. Pero obvio que no lo van a hacer, Santiago. Si hoy en día te sale carísimo en Argentina todo eso. No es verdad. No es verdad. A mí se me fundieron muchos amigos estos meses. Pero se fundieron de verdad, están en la lona, ¿eh? Bueno, la pandemia. Pero vos me decís para adelante. Sí, la pandemia obviamente que golpeó. Pero, Gonzalo, no me hagas a mí comentarte todo lo que ya conocemos. Obviamente que hay comercios, el pequeño comerciante, ese es el que la pasó muy mal. Es real eso. Pero no es solo la pandemia, Cafiero. Usted hace una autocrítica, digo, la sensación que a veces nos queda es que... Pero eso es la pandemia, porque escúchame, que la cervecería que dice Gonzalo, que la cervecería del amigo de Gonzalo no funcione, tiene que ver con una pandemia. Pero no es la pandemia, son las decisiones de gobierno respecto a la pandemia, en todo caso, también. Digo, son las dos cosas. Usted lo puede ver esto. Entiendo que la culpa... No es verlo, mira. No es verlo, mira. A ver. En Bélgica volvieron a cerrar ayer todo de vuelta. En Francia, a pesar de que el expresidente se paseó y dijo, mira, acá está la libertad, en estos 2 días, entre el viernes y el sábado, tuvo 24.000 casos, volvió a cerrar todo París. A ver, si no entendemos esto, entonces lo único que estamos pensando es de forma muy cegada lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que tener real dimensión de lo que está pasando. No, la tenemos. Lo que también tenemos es... Usted dice que no hay autocrítica respecto a las decisiones del gobierno que se toman. No es un momento para pensar en una autocrítica. Estamos gestionando una pandemia donde se muere gente. ¿Cómo vamos a estar haciendo autocrítica en este momento? A ver si la cervecería del amigo de Gonzalo puede vender más o puede vender menos. No, porque sí hay crítica hacia el gobierno anterior y todos hemos visto, y las consecuencias se vieron en la elección. Pero Nuria, porque no tuvo una pandemia. No tuvo una pandemia. Y de hecho, las críticas las hacemos ya con años vista o por lo menos con unos meses. Ahora, hoy ponerse a hacer una autocrítica de las cosas que hizo el gobierno... Pero entremos en la macroeconomía. La macroeconomía, usted dice que también es... La realidad de la economía hoy está estrictamente relacionada solo con las consecuencias de la pandemia. Mira el mundo. Bien. ¿Por qué cayeron países que ni siquiera hicieron cuarentena como Uruguay? Cayó 10 puntos el producto de Uruguay. ¿Y por qué cayó? ¿Por qué cayó 10 puntos el producto de Uruguay si ni siquiera hizo cuarentena? Por la pandemia cayó 10 puntos. Ahora, ¿Por qué países que no hicieron prácticamente medidas de
de contención o de aislamiento, de todos modos cayeron en el producto. El Fondo Monetario Internacional indica que esta crisis es una crisis similar o quizás más aguda de la crisis de 1930, donde el 95% del ingreso per cápita mundial va a caer. 95%. La pregunta es cómo va a caer. ¿Cómo salimos? Digo, todavía no terminamos de caer nosotros. La pregunta es... El punto es ese. El punto es que si no entendemos la real dimensión de esto, entonces tenemos una mirada totalmente cegada y pensamos en la argentinidad al palo. Tenemos que cerrar la nota. Acá. Claro, tenemos que cerrar la nota. Nos quedaríamos todo el día hablando con usted porque tenemos mil puntos para charlar, pero le quiero trasladar 2 o 3 preguntitas bien cortitas de la gente que nos pide por favor que se las preguntemos. O sea, preguntas también de la vida cotidiana, ¿no? Dice un oyente, ¿vamos a poder ir los propietarios a nuestras casas de vacaciones? Que todavía no tenemos respuesta de eso. ¿Por qué razón los ciudadanos no pueden ir a sus propiedades en la costa? Sí, entiendo que sí, eso no debería tener ningún problema. Eso, la verdad que ahí hay restricciones que no son restricciones nacionales. Desde el punto de vista nacional no hay ninguna norma que impida eso. Bien. Eso es un tema donde tendrán que hablar con los intendentes o tendrán que ver... ¿Usted cree que de cara a las vacaciones la gente va a poder ir a sus casas y va a poder disfrutar las vacaciones en la costa atlántica? Sí, no sé, que hay que ver cómo es la temporada, ¿no? O me parece también ahí, no sé. Si es una casa en Mar del Plata, muy probablemente quieras ir a disfrutarla. Ahora Mar del Plata, desde el punto de vista sanitario, está en un problema gravísimo, ¿no? Sí, hay que estar como que es dinámico esto. Otra pregunta de otro oyente. ¿Van a mantener el IFE para las personas que le falte 1 o 2 años para jubilarse o pensionarse, que por razones justas hoy lo están recibiendo? Pero eso no es contributivo el IFE, con lo cual no le impacta sobre la jubilación. Lo que estamos haciendo ahora es trabajando en medidas más focalizadas, en ver si podemos trabajar en medidas más focalizadas para llegar a los sectores más vulnerables que más están necesitando, eso seguro. ¿Gonza? No, yo me quedo con el tema. No, para cerrar el tema económico, no, y quiero al menos dejarlo en claro al aire para que no parezca que no es así. Yo no comparto, Santiago, y sabés, lo hemos charlado algunas veces en privado, en el sentido, yo creo que la Argentina no es un país que fomente ni incentive a que la gente venga y ponga la guita acá. No por culpa de ustedes, ni por culpa de Macri, ni por culpa de nadie, seguramente por culpa de todos. Lo que digo es que no somos un país atractivo para las inversiones, Santiago. No lo somos. Y objetivamente los datos me lo demuestran. Si no, creo que te invito a que charles un día, no sé, con Lucio Castro o con los grandes economistas que tienen en Argentina dando vuelta por el mundo y que no son partidarios. Pero no necesito hablar con economistas. A ver, vos tuviste un modelo económico donde supuestamente donde liberalizó toda la economía, tuvo una lectura totalmente liberal, como esos economistas que me nombras vos, con respecto a incentivar las inversiones, qué sé yo. Lo único que llegó a la Argentina fueron inversiones especulativas. ¿Coincido con vos? ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Hoy, yo lo que te puedo decir es, inversiones en Argentina hay. Quilmes, obviamente son empresas importantes que están invirtiendo, pero también están invirtiendo empresas pymes, textiles, de San Martín, textiles de La Matanza o de Quilmes, que se reconvirtieron y que empezaron a hacer barbijo, que empezaron a hacer pymes textiles. Eso funcionó en Argentina. La empresa de respiradores en Argentina, que se amplió y ahora está exportando. A ver, vos me decís, queremos ir a los microcasos, son esos. Ahora, ¿querés ir a casos más importantes? El día martes, una empresa petrolera va a anunciar una gran inversión en Argentina con el presidente. ¿Qué sé yo? El 208 que se hace en Argentina. Pregúntale a Peugeot qué opina de eso, Santiago, por favor. ¿Para qué lo hace entonces? ¿Pierde plata? ¿Cómo explica Peugeot entonces que tiene una inversión para perder plata y los franceses se la autorizan? No, la caída de venta de tuvo Peugeot fue lapidaria. Sí, pero fíjate que, mira, estamos levantando la producción de autos, ya volvimos a los niveles del año pasado. Obviamente la Argentina estuvo parada porque necesitamos tiempo para recomponer, insisto, el sistema de salud, que se entienda cuál era la gravedad del tema, adquirir pautas de conducta. Fíjate que hoy estamos todos con pautas de conducta distintas, y bueno, todas esas cosas, obviamente, el mes de abril, Bien, donde más pegó
fue así. Bueno, no, lo tenemos que despedir. Gracias por el tiempo que nos dedicó. Gracias, para un domingo. Es un domingo más relajado. Uno tiene la posibilidad siempre de hacer entrevistas un poco más largas. Esto en la semana muchas veces la vorágine de las noticias no lo permiten. Le quiero decir algo, no me lo quiero guardar y no lo quiero decir cuando usted corta. Los argentinos estamos como medio cansados que hablen tanto el gobierno anterior. Y se lo digo a usted y se lo digo al gobierno anterior y se lo digo al anterior del anterior. El día que dejen de mirar para atrás y de hablar del gobierno anterior y plantarse desde el momento que ustedes asumieron con toda la responsabilidad, nos vamos a sentir mucho más aliviados. Se lo quiero decir porque es la sensación que nos genera y porque leo mucho las redes sociales y estoy todo el tiempo pendiente de eso. ¿No te puedo decir algo? Por favor. Así me dejas contestarte. Sí, por supuesto. No es que nosotros hablamos del gobierno anterior. Lo que nosotros queremos es tener un análisis complejo, porque si no es injusto. Y entonces, para reconocer el punto exacto donde estamos, tenemos que, y para saber a dónde queremos ir, también tenemos que saber a dónde estuvimos y dónde no queremos volver. Santiago Cafiero, muchas gracias. Usted me tiró un Nuria igual, Estamos mano a mano. Me tiró un Nuria en un momento. Perdón. Yo no tengo ningún familiar que se llame Nuria, se lo quiero decir. Disculpa. No, por favor. Gracias, Santiago, por su tiempo. Buenos días.